Amén. Hola hermanos, hola iglesia, que el Señor les bendiga. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre un pecado que es espiritual, ¿ya? Sobre el prejuicio. Este pecado es muy dañino, es nocivo para nuestra vida espiritual y también para nuestro servicio al Señor, que nos hace el trabajo difícil en el servicio al Señor. Y vemos cómo el prejuicio es una opinión generalmente de índole negativo hacia algo o alguien, ¿ya? De manera anticipada, opinar sin saber, sin conocer a alguien. Y es muy dañino en el servicio al Señor como obreros del Señor. Entonces la palabra nos muestra un ejemplo muy lindo donde Felipe se había encontrado con el Señor, con el Maestro. Y él va corriendo donde un amigo que se llama Natanael, y le dice: oye, me he encontrado con el Mesías, ¿ya? Y Natanael tenía un prejuicio y dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ya? Así, directamente con un prejuicio. Y luego de eso, Felipe fue sabio y le dijo: ven y ve. De una manera objetiva enfrentó el prejuicio. Entonces, en muchas ocasiones, el prejuicio nos puede hacer perder bendiciones hacia una persona o hacia nosotros mismos, ¿ya? Por causa de entorpecer nuestro camino al Señor. Y también tenemos un ejemplo de la vida de Pedro, un apóstol que se sentía orgulloso de ser judío y guardador de la ley. Entendemos que en aquellos tiempos judíos y gentiles no se juntaban. Amén. Había una pared intermediaria entre ellos y los gentiles. Entonces Dios trató con el corazón de Pedro y nos muestra que Pedro es el apóstol de los gentiles. Amén. Un hombre tratado que le predicó a los gentiles, y Dios llama a Pedro a la casa de Cornelio, un gentil temeroso del Señor de aquella época, y lo invita a su casa. Cuando él fue llamado de parte del Señor, que obviamente pasó toda una historia antes de esto, Pedro llega a la casa de este gentil de Cornelio, donde Cornelio había invitado a todos sus amigos, a toda su familia. Imagínense esto: Pedro, con judíos, ya guardadores de la ley, entran a la casa de gentiles, personas que con ellos no podían hablar, ¿ya? Y dentro de esa casa estaba lleno de amigos de Cornelio. Cornelio era tanta la emoción que se postró a los pies de Pedro, y Pedro le dijo que no, que se levante. Amén. Luego de eso, Pedro le dio a entender: ustedes saben que yo no debería estar acá, porque entre judíos y gentiles no nos podemos juntar. Al tiro explicó y habló sobre ese prejuicio que golpeaba fuerte y que era sobre aquella ley guardadora que los atrapaba en su corazón, ¿ya? Luego de eso, Pedro comenzó a predicar la palabra, y dice la palabra que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles y los gentiles comenzaron a hablar en lengua. Amén. Y Pedro dice: ¿cómo es posible que el Espíritu Santo también se ha derramado sobre los gentiles? Amén. Y nos tomamos de eso, que nosotros no podemos llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Amén. Gracias a la obra de Jesucristo redentora, a su muerte, a su sangre bendita, nosotros podemos ser partícipes con ellos. Dice la Biblia que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos que en Él creen, Dios le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Que Dios le bendiga, amada iglesia.